Jeremy Scott Simcoe nació el 7 de julio de 1973 en Lorain, Ohio. Creció en una familia muy unida con sus padres, Robert y Rose, y sus hermanas, Melanie y Hillary, después de graduarse de Clearview High School en 1991, donde competía en lucha libre en la categoría de 135 libras. Jeremy fue ascendiendo en la industria de servicios de árboles. En 1997 fundó Simcoe Tree Service, construyéndola desde cero hasta convertirla, según su padre, en uno de los principales servicios de árboles a lo largo de la costa norte de Ohio. Era conocido como un perfeccionista y un talentoso escalador de árboles, pero también tenía un carácter fuerte. Si lo contrariabas, había pelea, recordó su amigo Al Hoppe. A finales de los años 90, Jeremy conoció a Julie Nick, una recién graduada de la secundaria. Desde el principio eran inseparables. No veías a uno sin que el otro estuviera cerca, dijo la abuela de Julie, Mary Sue. Se casaron alrededor de 1999 y vivían en North Ridge Road, en Brownhelm Township, Vermilion, junto con sus 4 pastores alemanes. Jeremy tenía 36 años y estaba en la cima de su éxito cuando su vida fue brutalmente truncada. Aproximadamente a las 6:00 am del 18 de noviembre de 2009, una llamada desesperada al 911 entró al despacho de la policía de Vermilion. La persona que llamaba era Julie Simcoe y estaba gritando: «Alguien le disparó a mi esposo. Necesito ayuda ahora mismo». El operador intentó calmarla y recopilar información. Jolene dijo que la puerta principal estaba cerrada con llave, que un intruso podría seguir dentro y que Jeremy no se había disparado a sí mismo. Estaba histérica, apenas coherente, mientras suplicaba ayuda. Cuando la policía llegó a la casa de 3 pisos en North Ridge Road, encontró la puerta principal cerrada, tal como Jolene había dicho. Entraron por la puerta de la cocina. La puerta de malla estaba cerrada pero sin seguro, y la puerta interior estaba abierta. Casi de inmediato, el oficial Corey Spores vio un revólver Smith Wesson calibre .357 Magnum en el suelo de la cocina. Se había disparado una bala. Los agentes subieron al dormitorio del segundo piso. Allí encontraron a Julie arrodillada junto al cuerpo de Jeremy, cubierta de sangre e histérica de dolor. Ella lo había movido de la cama al suelo mientras realizaba RCP, siguiendo las instrucciones del operador del 911, pero ya era demasiado tarde. Jeremy había sufrido una única herida de bala en la parte posterior de la cabeza, disparada desde una distancia de apenas 1,5 a 2 pulgadas, prácticamente a quemarropa. Quien le disparó tenía que estar a centímetros de él, observó el jefe de policía Robert Kish. Básicamente tendría que haberse metido en la cama o acostado en la cama. La escena era devastadora. Salpicaduras de sangre cubrían las paredes del dormitorio. Se encontró un encamisado de bala compatible con el calibre .357 incrustado en la habitación, aunque la bala nunca fue recuperada. También se descubrieron 2 orificios de bala adicionales en el pasillo. Julie explicó que esos disparos eran tiros de advertencia hechos con una pistola semiautomática de 9 milímetros que guardaba en su mesa de noche, después de descubrir el cuerpo de su esposo. En los días previos al asesinato, Jolene había movido la pistola de 9 milímetros, alegando que estaba limpiando para una tasación de la casa. Pero cuando los investigadores contactaron al banco, descubrieron que no se había programado ninguna tasación. Un experto en armas de fuego testificó que no se encontraron salpicaduras de sangre en el revólver .157, algo que podría esperarse en un disparo a tan corta distancia. Sin embargo, el forense explicó que el 25% de las heridas de contacto, o casi contacto, no producen retroproyección de sangre, citando un estudio del American Journal of Forensic Medicine and Pathology. Pero a medida que los oficiales procesaban la escena, surgieron preguntas inquietantes. ¿Cómo había logrado un intruso acercarse tanto a Jeremy sin despertarlo? ¿Cómo había penetrado el extenso sistema de seguridad de los Simcoe sin dejar ni una sola evidencia?
La propiedad de los Simcoe estaba protegida por lo que los investigadores describirían más tarde como medidas de seguridad de primer nivel. Después de robos en su granero en 2004, en los que se llevaron motosierras y herramientas, Jeremy y Jolene habían instalado un sistema integral diseñado para mantener a los intrusos fuera. Una puerta bloqueaba el acceso vehicular. El acceso a su entrada estaba protegido. Un sensor en el camino estaba conectado a altavoces por toda la casa y el granero, emitiendo un tono fuerte de 5 segundos cada vez que se activaba. Las cámaras de seguridad vigilaban tanto el frente como la parte trasera de la casa, con las imágenes visibles desde la sala. Sensores en las 4 puertas del primer piso emitían 3 pitidos cuando se abrían, con un altavoz ubicado a pocos metros de donde Jolene decía estar durmiendo. En el ático del tercer piso, la casa también tenía alarmas en las ventanas y en el garaje, pero quizá lo más importante, 4 perros guardianes pastor alemán estaban asegurados en sus casetas, alrededor del perímetro cada noche. Los vecinos declararon que esos perros siempre ladraban y eran extremadamente protectores de su territorio. En la mañana del asesinato, el vecino Craig Hetzel estaba afuera alimentando a sus animales de granja entre las 5:30 y las 6 de la mañana con su madre. No escuchó disparos. Más importante aún, no escuchó a los perros ladrar, algo muy inusual, dado que siempre reaccionaban ante cualquier disturbio. Las cámaras de seguridad no mostraron actividad. Después de que Jeremy asegurara a los perros alrededor de las 10 de la noche anterior, cuando la policía examinó todas las puertas y ventanas, no encontraron señales de entrada forzada, no se descubrió ADN extraño en la casa, ni huellas que no pertenecieran a Jeremy y Jolene. El revólver 3.57 Magnum fue encontrado suavemente colocado en el suelo de la cocina, sin marcas ni golpes que indicaran que un intruso lo hubiera dejado caer al huir. Si alguien entró, disparó a Jeremy a quemarropa y escapó por una casa llena de alarmas y perros guardianes, lo hizo como un fantasma. Observó después el detective Stephen Davis. Un extraño habría tenido que vencer extensas medidas de seguridad y acercarse lo suficiente para dispararle a Jeremy en la parte posterior de la cabeza. Mientras dormía, la evidencia simplemente no estaba allí. Mientras los investigadores profundizaban en el caso, descubrieron detalles inquietantes sobre la infancia de Julienne, nacida el 12 de octubre de 1978. Julienne llevaba profundas heridas de un pasado traumático. Su padre la había abusado sexualmente, un crimen por el que cumplió prisión. Jolene asistió a terapia y afirmó haber superado el abuso, pero los investigadores descubrieron algo preocupante. La noche antes del asesinato de Jeremy, alguien había accedido al obituario de su padre en Internet desde una computadora de su casa. Cuando fue interrogada, Julie lo negó y no tuvo explicación. En la secundaria, Julie estuvo en la Sociedad de Honor y era descrita como amable por quienes la conocían. Había tomado una clase de ciencia forense en un colegio comunitario y se sabía que veía programas de crimen real. El fiscal argumentaría después que esto le dio conocimiento sobre procedimientos de recolección de evidencia, incluyendo pruebas de residuos de disparo. Después de graduarse, Julie había sido copropietaria y operadora de Simcoe Tree Service junto con Jeremy. Según todos los testimonios, trabajaban bien juntos, aunque el negocio había estado enfrentando recientes dificultades financieras. Pero después del asesinato de Jeremy, los amigos notaron un comportamiento inquietante en Julienne. No estaba preocupada por encontrar al asesino de su esposo, recordó el detective Davis. Nunca expresó enojo porque alguien hubiera matado a su esposo. Solo una semana después de la muerte de Jeremy, Julienne organizó una reunión informal e invitó al conocido oficial de policía Corey Spores. Según el oficial, ella hizo una declaración impactante. «Me gustaría decirte lo que realmente pasó», dijo supuestamente,
Pero no puedo. Cuando los investigadores intentaron seguir con esa declaración, el abogado de Julian Jack Bradley detuvo inmediatamente todo interrogatorio. Pasarían años antes de que la policía pudiera hablar con ella otra vez. En la mañana del asesinato, Julian fue llevada al hospital para observación. Estaba cubierta con la sangre de Jeremy y parecía en shock. Pero una enfermera que trabajaba ese día recordaría después algo que sería crucial para el caso. La enfermera creyó escuchar a Julian decir: «Yo acabo de dispararle a mi esposo». Cuando la enfermera le pidió repetir, Julian corrigió a alguien: «Disparó a mi esposo». En ese momento la enfermera lo ignoró, pensando que eran solo palabras confusas de alguien en shock. Por años, esta posible confesión permaneció desconocida para los investigadores. No fue hasta el 18 de noviembre de 2014, exactamente 5 años después del asesinato, que la información finalmente llegó a la policía. El amigo de Jeremy Al Hope había escuchado rumores sobre lo que la enfermera había visto y contactó a las autoridades. Cuando los investigadores finalmente entrevistaron a la enfermera, su relato fue claro y consistente. Estaba segura de lo que había escuchado esa mañana y estaba preparada para testificar en el tribunal. Esta revelación resultó ser la pieza faltante del rompecabezas. Junto con toda la otra evidencia circunstancial, la supuesta confesión de Julian en el hospital pintó un cuadro que los investigadores ya no podían ignorar. El detective Davis dijo: «Cuando juntas todas las piezas, la evidencia era abrumadora. No había ninguna explicación alternativa creíble de lo que había pasado». A medida que la investigación continuó, los detectives hicieron un descubrimiento inquietante. Mientras revisaban los efectos personales de la pareja, escondidos entre sus pertenencias, había álbumes de fotos, video explícitos y un documento escrito a mano que sorprendería incluso a investigadores experimentados. Los materiales mostraban a Julie en varias formas de bondage y se documentaron actividades sadomasoquistas entre la pareja. Lo más perturbador de todo fue un contrato de amo y esclavo de 14 páginas, escrito a mano, que designaba a Jeremy como su padre y a Julian como su hija. El contrato contenía rituales detallados, requisitos de aseo y el consentimiento para diversos actos sexuales. Algunas fotos mostraban a Julian aparentemente llorando y sintiendo dolor. Es difícil decidir si realmente estaba disfrutando de la situación, observó el detective Davis. Dado el abuso sexual de Julian por parte de su padre biológico, los investigadores temieron inicialmente que Jeremy la hubiera revictimizado. Los paralelismos entre su pasado traumático y el contrato de juego de roles eran profundamente inquietantes. Sin embargo, al ser interrogada en 2013, Julian afirmó firmemente que participaba voluntariamente en todas las actividades. Lo describió como un juego de roles y negó cualquier coacción por parte de Jeremy. La fiscalía argumentaría más tarde que esta dinámica estresante, combinada con el trauma infantil de Julian y la revelación de que alguien había accedido al obituario de su padre la noche anterior al asesinato, había contribuido a su estado mental. Pero independientemente de los factores psicológicos involucrados, las pruebas eran claras. La muerte de Jeremy no fue el resultado de un robo al azar. El equipo también descubrió que habían entrado a robar en la casa 2 veces en la semana posterior al asesinato de Jeremy. Julian denunció el robo de $2,000 en efectivo y del sistema de vigilancia, lo que planteó dudas adicionales sobre si alguien estaba intentando destruir pruebas. Para 2014, los investigadores estaban convencidos de que tenían pruebas suficientes para presentarlas ante un gran jurado. El caso circunstancial era sólido y el testimonio de la enfermera del hospital proporcionó la pieza crucial que faltaba. El 19 de diciembre de 2014, exactamente 5 años después del asesinato de Jeremy, un gran jurado del condado de Lorain acusó a Julian de múltiples cargos, incluido el de asesinato con agravantes. En octubre de 2017, Julian Simcoe finalmente se enfrentó al juicio por el asesinato de su marido.
En una decisión sorprendente, renunció a su derecho a un juicio con jurado y optó por un juicio ante un juez frente al juez Mark Anthony Bedleski. La Fiscalía, dirigida por la Oficina del Fiscal del Condado de Lorain, presentó su caso metódicamente. Más de una docena de testigos testificaron, pintando el cuadro de un matrimonio bajo estrés, una escena del crimen sin pruebas de un intruso y una acusada cuyo comportamiento tras el asesinato había sido sospechoso. La Fiscalía argumentó 3 posibles teorías sobre el motivo: presiones financieras que enfrentaba el negocio, el deseo de escapar de una dinámica sexual estresante o razones personales indeterminadas. No necesitaba probar un motivo específico, solo que Julien fue quien apretó el gatillo. La enfermera del hospital declaró que escuchó a Julien decir: "Yo le disparé a mi esposo". Los oficiales de policía describieron las extensas medidas de seguridad que un intruso habría tenido que superar. Los expertos forenses explicaron por qué la evidencia física no coincidía con un robo. La defensa, mientras tanto, argumentó que la policía había hecho una mala investigación, centrándose solo en Julie desde el principio. Sostuvieron que la evidencia era puramente circunstancial e insuficiente para probar la culpa más allá de toda duda razonable. Jolene decidió no testificar, y la defensa no llamó a ningún testigo. Esta decisión resultó costosa, porque dejó muchas preguntas sin respuesta sobre su versión de los hechos. El juicio duró varias semanas, con el juez Bedleski considerando cuidadosamente todas las pruebas presentadas. El juez señaló que era un caso circunstancial, pero enfatizó que la evidencia circunstancial puede ser tan poderosa como la evidencia directa cuando apunta claramente a una sola conclusión. El 20 de octubre de 2017, el juez Bedleski dio su veredicto. Encontró a Jolene culpable de los 6 cargos: asesinato agravado, 2 cargos de asesinato, 2 cargos de agresión grave y manipulación de pruebas. 6 días después, Julian Simcoe fue sentenciada a 28 años a cadena perpetua. El juez Bedleski explicó su decisión en un documento escrito de 34 páginas. Señaló que de los 3 posibles culpables, un extraño, un asesino a sueldo o Jolene, ella era la única que tenía fácil acceso a Jeremy y que podía acercarse lo suficiente para dispararle mientras dormía. No encontré pruebas suficientes sobre el motivo, admitió el juez, pero el Estado no estaba obligado a probar el motivo. En la acusación de 2014, el padre de Jeremy, Robert Simcoe, dijo: "Pase lo que pase aquí, nada cambiará que extrañemos a Jeremy". En la sentencia, su tono fue más duro. "Espero que sea miserable en prisión cada día y cada noche", dijo a los reporteros. "Ha pasado mucho tiempo, pero por fin obtuvimos justicia para Jeremy". Añadió que si Julian era infeliz en su matrimonio, podía haberse ido en lugar de cometer un asesinato. La hermana de Jeremy, Hilary Duran, habló de su relación cercana a pesar de la diferencia de 8 años. "Era como tener un segundo padre", dijo. "Me hacía reír tanto que lloraba". Las apelaciones de Julie ante la Corte de Apelaciones del 9º Distrito y la Corte Suprema de Ohio fueron rechazadas. Ella sigue encarcelada en el Reformatorio de Mujeres de Ohio y podrá pedir libertad condicional en 2045 cuando tenga 67 años. La tumba de Jeremy en Rich Hill Memorial Park en Amherst tiene una simple inscripción que cuenta su historia. Fue víctima de asesinato. Para la familia de Jeremy, la condena trajo cierre pero no paz. Nada podía devolver al hombre que amaban, al hermano que los hacía reír, al hijo que había construido una vida tan exitosa, pero sabían que la memoria de Jeremy viviría para siempre y que su asesina pasaría décadas tras las rejas pagando por su crimen.